Pregunta uno de la entrevista. ¿Qué representa la fiesta popular para un grupo humano? Considero que las fiestas populares desempeñan un papel fundamental en un grupo humano, en una sociedad, debido a diferentes factores. Uno de ellos son la conservación de las tradiciones que enmarcan costumbres, hábitos, comportamientos propios de ese grupo humano y son esta muestra característica de la cultura y por ende de esta identidad propia del grupo humano. Creo que las fiestas populares te obligan a muchas cosas, a enmarcar muchos acontecimientos. Una de esas es salir de esa cotidianidad, de tener una mirada más reflexiva del tiempo, te permite ver estas expresiones identitarias propias. Además que te hace reforzar este tejido social, te hace revivir estos momentos socioculturales que son el reflejo de esa época y diversos factores más. Creo que sobre todo en nuestro territorio, en América Latina, las festividades son una tradición muy significativa. Muestran una representación cultural abundante de los pueblos, donde se conjugan distintos factores como la creatividad, el entusiasmo, las tradiciones, este tejido social, este sentido de unidad que nos genera justamente estas fiestas populares. Este acercamiento también te permite entrar en la vida de una comunidad, saber sus costumbres, entrar en esta comunidad de individuos, conocer sus sentimientos, sus vivencias, sus emociones, todo lo que enmarca una cultura mismo. Permite que este grupo humano sea capaz de ser crítico, incluso creería yo, a problemas sociales que van más allá de tu entorno, que incluso de la misma clase social, porque creo que esta fiesta popular, como su palabra lo indica, eh, es un escenario de unión donde participa toda clase social, donde entran todos los individuos de la sociedad y creo que es un espacio donde convergen mucho las clases entre sí, que orienta igualmente a la transformación social a través de una reflexión eh, en torno a diferentes temáticas como son las conductas colectivas, el cuidado y rescatar estas raíces. Además es muy importante comprender que en América Latina y sobre todo en nuestro país, las fiestas populares están asociadas mucho a la conquista, a la colonización, y nos trae a la mente este contexto histórico de esta época y lo que enmarca este proceso de lucha y resistencia y en general en lo que enmarca todos estos procesos históricos que se ven manifestados a través de las fiestas populares, a través de las tradiciones y de las costumbres que tenemos. Y considero que es muy importante para un grupo humano todos estos ritos, todas estas fiestas populares, porque claramente evidencia la riquísima cultura que tiene ese grupo humano y cómo la conserva y cómo la mantiene hasta ahora. Segunda pregunta. ¿Por qué en nuestro país se logra conservar las tradiciones originales a pesar de los cambios culturales que atraviesa el Ecuador? Considero que en nuestras sociedades son extremadamente culturales, festivas, tradicionales, religiosas, y eso hace que siempre tengas presente, que siempre esté impregnado en el imaginario del colectivo, que siga existiendo esta preservación de los rituales, que se transmite de generación y generación y que de un modo u otro se incorpora al presente. Esta forma de tradición deja de asociarse solamente con esta idea única de que lo tradicional es el pasado, sino que también siento que se adecúa al contexto, al contexto actual, se enmarca en el contexto actual, se adecúa, si se podría decir. Y creo que sobre todo es por cómo culturalmente estamos construidos la sociedad ecuatoriana y en sí la sociedad latinoamericana, que se parece mucho, que es cómo logra justamente eh, tejer valga la redundancia, en este tejido social, en este imaginario social, eh, cómo estos somos y a partir de lo que somos, seguir manteniendo este hilo mediante las tradiciones y manifestaciones culturales
y que te hacen que forzosamente y culturalmente estés a menudo recordando, sobre todo creo que es el caso curioso de aquí, que sobre todo se da mucho en las manifestaciones culturales, en los ritos, en las fiestas, eh, ya que creo que esa es la manera que más se refleja la cultura y el contexto histórico, porque lamentablemente, desde mi punto de vista, creo que somos sociedades que no somos mucho o debido a la rutina, a los factores económicos, a los factores sociales, no acudimos mucho a museos, no acudimos mucho a libros, sobre todo históricos. La historia aquí es en segundo plano. Y creo que una de las maneras más relevantes que tienen de conservar la tradición cultural es mediante las fiestas populares, mediante los ritos, mediante las celebraciones. Creo que eso es lo que más aquí, la manera que más te conecta al pasado, que más te conecta a los procesos históricos que hemos vivido, a estas manifestaciones, es justamente mediante estas tradiciones. Y creo que ese es el factor importantísimo por el cual se logra aún conservar hasta la actualidad. Eh, Creo que igual en Ecuador la cultura popular, sobre todo tradicional, trata de salvaguardar, por así decirlo, la memoria histórica y la identidad nacional mediante la música, mediante estas distintas manifestaciones que son más fáciles de poder adquirirlas. Eh, es así que creo que la cultura, sobre todo la cultura popular, nos hace identificarnos, nos pone en una posición de igualdad, nos constituye un impulso más de solidaridad interna o una construcción de una memoria en común. Y creo que eso sobre todo en nuestro país existe y existe mucho y por eso la cultura que aquí tenemos es muy variada y eh, es muy importante para todos los ecuatorianos esta variedad de cultura que existe. Pregunta 3. ¿La globalización es un factor de riesgo para la desaparición de las tradiciones? Yo creo que sí es un factor de riesgo. Principalmente porque debido a la globalización estamos constantemente adecuados a un montón de información que viene desde afuera, en especial de los grandes productores del saber, es decir, de estas grandes potencias mundiales y crecimos, nos construyeron con la idea de que siempre lo que está afuera es mejor que aquello que producimos internamente. Todo lo que viene de afuera es mucho más valorado de lo que se está haciendo aquí. Esto claramente se debe a que, debido a los procesos de colonización y conquista, siempre se ha excluido y se ha menospreciado a todo aquello que no se considera blanco o occidentalizado. Y por ende, tratamos de adaptar nuevas tradiciones a nuestra sociedad, que de hecho está bien y eh, porque de un modo u otro, si es que tenemos más cultura, si es que tenemos más manifestaciones, por ende vamos sumando más capital social, más capital académico, más capital cultural. Y claro que eso beneficia a la sociedad, porque tienes más variedad, tienes mayor conocimiento. Es claramente lo que cita y dice Todorov, que como las interacciones constantes de cultura dan como resultado la formación de culturas híbridas, cruzadas o creolizadas, como él lo menciona. Y es sí, efectivamente hace que tengas una mayor abundancia de conocimientos, mayores manifestaciones artísticas que no son propias de tú y que vinieron de lejos, que se expandieron y están muy bien. Considero que es algo bueno, eso significa que la sociedad está progresando y avanzando, que te da un sentimiento de unión no solo con lo propio, sino con lo ajeno, con lo que no es igual a ti. Pero también considero que sí se debe preservar lo nuestro, sí se debe estar consciente de que estos somos y que se debe cuidar mucho las, las manifestaciones culturales que nosotros son nuestras y son propias. Y
Claro que sí considero que la globalización es un efecto que puede verse desventajado, si se podría decir, para las costumbres, para las tradiciones propias de los territorios, para un riesgo de desaparición de las tradiciones, porque como te explicaba, siempre consideramos que lo de afuera está mejor, o incluso igualmente, como Catherine Wash dice, eh, vemos incluso estas formas culturales, sobre todo estas formas culturales de grupos minoritarios, como son grupos y comunidades indígenas, donde vemos a estos, a estas manifestaciones artísticas, culturales, en danzas, en museos, y decimos el Ecuador es megadiverso y mostramos cuántas etnias, nacionalidades tenemos, pero no mostramos a los sujetos y a los actores políticos que demandan necesidades que también son parte de la sociedad, eh, y a esos ya no los miramos, ya esos no están palpados aquí como agentes políticos, históricos que demandan necesidades como cualquier otra comunidad, sino solo los queremos ver en museos o mostrando el folclore ecuatoriano. Entonces creo que sí es efectivamente un factor de riesgo. La siguiente pregunta. ¿Las tradiciones y ritos también están sujetos a cambios debido al avance del tiempo? Creo que todo se transforma, que nada es igual, que el hecho de que las tradiciones y los ritos pasen de generación en generación hace que estos fluctúen a lo largo del tiempo, que se generen nuevas tradiciones, que se modifiquen, que se vengan al contexto actual. Pero también considero que se sigue manteniendo la esencia de las tradiciones, que se preserva su esencia. Por eso, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, seguimos celebrando tradiciones que llevan años, tradiciones que se han mantenido y se han preservado en el tiempo, y que esa es una oportunidad que todos tenemos para seguirla fomentando y seguirla manteniendo. Pero sí creo que están sujetos a cambios debido a los procesos, eh, a los distintos procesos sociales existentes, pero yo creo que se siguen manteniendo las tradiciones y los ritos a pesar del tiempo. Entonces, ¿de qué forma es palpable el sincretismo y el mestizaje cultural en las fiestas como la Yumbaba, la Diablada y el Corpus? Como mencioné en un inicio, en nuestros territorios, una de las maneras de resistencia que existe dentro del escenario de la conquista es justamente las manifestaciones culturales que nos permiten crear, revivir estos momentos importantes de la historia, que nos hace ser lo que somos, que es justamente estas fiestas que nos hacen saber esta mezcla que llevamos, este mestizaje, ese ensamble andido y occidental que somos, esta mezcla racial, pero también esta mezcla de movimientos, de símbolos religiosos, de símbolos culturales, todo lo que enmarca las tradiciones, eh, las fiestas, los ritos, y efectivamente estas fiestas te muestran ese sincretismo, esa mezcla, esa combinación de cultura indígena con la fiesta, sobre todo religioso, porque hay que recalcar la importancia que tiene la iglesia, sobre todo la iglesia católica, en nuestros territorios, que se debe en gran parte a la conquista y que se mezcla, y que estas fiestas son la respuesta a eso. Quieren seguir reviviendo ese momento histórico que se vivió y que se sigue preservando a pesar del tiempo, porque sigue es importante recordar, porque eso nos muestra lo que somos, la identidad que tenemos, de dónde venimos. Y, y creo que es, es el objetivo de esto, mostrarte quién eres, a pesar del tiempo, seguirte recordando tus antepasados, tus luchas, tus resistencias que forman parte de tu presente. ¿Qué factores determinan que una tradición sea considerada patrimonio inmaterial y otras no? El patrimonio cultural creo que no se limita solo a monumentos y colecciones de objetos enmarcados en museos, sino que comprenden tradiciones, expresiones vivas, heredadas, como decía, de nuestros antepasados y transmitido a nuestras futuras generaciones. Como estos pueden ser
distintas manifestaciones orales, de arte, de espectáculos, de uso social, rituales, actos festivos, conocimientos, prácticas de de diferentes temáticas, tanto de la naturaleza, del universo, de saberes, de técnicas, de artesanías, de todo lo que tenga que ver con cultura. Claro que esta, como su palabra lo indica, es inmaterial, que no está escrita en manifestaciones culturales tangibles, eh, tocables, sino que es más subjetivo, que se transmite mediante conocimiento y que contiene un gran valor social y, por qué no, económico, que también es necesario recalcar. El patrimonio cultural, como decía, no se limita solo a monumentos y a colecciones, comprende expresiones vivas, eh, y creo que pese a que justamente no son cosas tangibles, objetos físicos, esto genera mucha fragilidad, eh, pero es un patrimonio vivo y es un factor muy importante, incluso podría decirlo hasta más que el físico, que es algo que observamos, sino algo que lo sentimos. También enriquece, por supuesto, el capital social y conforma un sentido de pertenencia, incluso de individualidad, de colectividad, que ayuda a mantener, como decía, este tejido social, esta cohesión, esta territorialidad, esta unión. Y igualmente considero que el patrimonio cultural ha adquirido gran importancia económica para el sector turístico, y esto también genera que se siga creando nuevos retos para su conservación, porque aparte del gran capital social que este conlleva, también eh, conlleva una importancia económica igualmente.